con la decisión de comer un sushi. Ahí empezó todo y yo te lo cuento y es que ni yo me lo creo, ¿entiendes? Normalmente se da por algo que no está bien cocinado y aparte de eso por ingerir comida contaminada de heces. ¿Qué pasa? Que yo estaba sana, me como este sushi, me da la infección y al darme la infección mi cuerpo no pudo con tanto. Y ahí me di cuenta que en menos de una semana había sobrevivido a una operación de alto riesgo y había sobrevivido a una ACV debido a un SAF catastrófico. Uno empieza a perseguir cosas en la vida, materiales, y quieres esto y quieres lo otro, pero nada de eso te vas a llevar. Nunca me pregunté por qué, ni nunca le pregunté a Dios por qué a mí. Y ha sido una locura, ha sido todo un viaje esto, pero te digo que no entiendo el por qué, pero sí el para qué. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Catarsis. Qué maravilla volverlos a tener nuevamente aquí. Gracias siempre por sus palabras, por su apoyo, por su solidaridad, porque cada vez más personas pues están viendo este canal que de verdad hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, pero sobre todo con mucho respeto. Recuerden suscribirse, por supuesto, activar la campanita y estar pendientes de todo lo que siempre tenemos aquí, invitados maravillosos que son ejemplo, que siempre traen historias a veces que son dolorosas, historias que a veces son fuertes, pero cuyas personas quieren compartirla justamente porque quieren dejar un mensaje, quieren incentivar que las personas vivan intensamente el día a día. Y es algo que nos cuesta mucho trabajo hacer como seres humanos. Y lo digo también yo porque a veces me pasa y me pasa más de lo que yo quisiera. Pero bueno, quiero hablarles de Julie Vargas, que es mi invitada del día de hoy. Julie es ecuatoriana, pero tiene padres colombianos. Ella es de Ecuador, su mamá es de la ciudad de Medellín, su papá es de la ciudad de Bogotá, pero nos trae una historia que es difícil desde el punto de vista de la salud, pero con unas consecuencias también que ella le ha tocado vivir en muy corto tiempo. Es una mujer muy joven, tiene 27 años y la vida literal le cambió de un día para otro debido a un alimento que consumió. No voy a hablar más, voy a darle la bienvenida a Julie y primero que todo, Julie, gracias de verdad de corazón por estar aquí en Catarsis y por aceptar contar tu historia. Bueno, hola, soy Julie y muchísimas gracias por la invitación. Pues estoy muy feliz de poder contar mi historia y poder estar aquí con ustedes. No, Julia, al contrario, gracias a ti por tu disposición, porque yo apenas te escribí, pues tu respuesta fue positiva, yo conocí tu historia, te escuché y yo dije, claro, como te he venido siguiendo con la idea que tú tienes de compartir esto, de vivir plenamente lo que nos pasa, de no dar las cosas por sentado, yo dije, seguramente Julie es un gran referente para muchas personas que seguramente en este momento están pasando, no solamente como tú lo decías, por una enfermedad, sino porque a veces las personas somos malagradecidas en el día a día. Sí, a mí, pues mi situación de salud me ayudó muchísimo a darme cuenta que daba por sentado todo, porque estás tan acostumbrado a tenerlo todo que crees que es normal y en realidad es una bendición levantarte cada día, tener salud, tener un techo, tener familia, poder respirar, cosas tan simples como moverte, poder lijar tus pies y caminar y que te lleven al lugar que tú quieras, que incluso te das el lujo de decir qué pereza, no quiero ir a hacer tal cosa. Entonces, eso era lo que yo te decía, que en realidad no, como que busco obviamente crear una red de apoyo para las personas que tienen lupus o cualquier enfermedad, porque en realidad cada enfermedad, cada uno la vive y todos la vivimos igual, porque es tu enfermedad, sea cual sea un cáncer, sea una enfermedad autoinmune, hay un sinfín de enfermedades. Entonces,
todos necesitamos básicamente lo mismo, que es amor, apoyo y pues aceptar la enfermedad que tenemos. Y muy aparte de esto, pues para las personas también que tienen un familiar enfermo, también que puedan apoyarlo, que puedan estar ahí. Entonces creo que nos sirve a todos, quizás como lección, digamos que lo que yo normalmente trato de transmitir en mis redes, ¿no? Que siempre obviamente es con mucho amor y mucho respeto. Así es. Julie, antes de hablar de ese punto de quiebre en tu vida, hablemos tú eres una mujer muy joven, tienes 27 años y tienes una hija de más de 9 años, ¿no? Sí, tengo 27 años y mi hija tiene 9 añitos, se llama Luciana. Bueno, y cómo era, digamos, tu día a día, Julie, antes de este suceso? Bueno, mi día a día era entre trabajar, ser mamá y todo lo que conlleva ser mamá, que es pues llevar a mi hija al colegio, prepararle su lonchera, estar con ella, hacer tareas. Eh, También tenía de hobby ser modelo y aparte de eso trabajaba para un local de ropa que tiene mi familia aquí en Ecuador, que es de ropa usada. Y hacía mucho ejercicio, subía recetas de comida que hacía. Tenía una vida muy activa en realidad, sí. Una vida activa, dedicada al ejercicio, juiciosa, eh, eras plenamente saludable, ¿no, Julie? Sí, o sea, si iba al doctor era por una gripa o algo muy normal que vimos todos día a día, ¿no? Pero de ahí yo era una persona pues muy saludable. Bueno, Julie, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué momento tu vida dio un giro de 180 grados? Pues con la decisión de comer un sushi, ahí empezó todo y yo te lo cuento y es que yo ni yo me lo creo, ¿entiendes? Es como algo tan como que yo te diga, ay, me enfermé con una bandeja paisa y me pasó todo esto. Pero bueno, así es la vida. Yo un día solo tenía muchas ganas de comer sushi, me lo pedí, me llegó a la casa, era un restaurante al que yo siempre solía pedir pues comida o iba a comer y al día siguiente empecé a sentir que me dolía el estómago, que me ardía, tenía muchas náuseas, empecé con vómitos y finalmente pues eh, terminé en el hospital. Ahí me detectaron que tenía eh, salmonella y tifoidea y empezó- ahí empezó, digamos, el quiebre de mi salud como tal. Julie, ¿y tú a qué le atribuiste eso? En principio pensaste que de pronto era simplemente que te había caído mal, que era un tema normal de una comida que de pronto estaba descompuesta y sencillamente te causó un malestar estomacal. Pues mira, la verdad yo lo que pensé fue que me había dado, eh, ay, me olvidé el nombre, gastritis, ya es. Ajá, ajá. Porque básicamente mi dolor empezó como una gastritis. Entonces yo dije qué raro, porque yo la verdad no sufro de gastritis, pero empecé a sentir eso. Entonces empecé a intentar comer más seguido para ver si se me pasaba la gastritis y a usar antiácidos que me automediqué, digamos. Claro, lo Y, normal. y no se me pasaba. Entonces ahí ya dije, no puedo más. Fui al doctor, me hicieron los exámenes y me salió positivo. Me mandaron a la casa con tratamiento, pero el tratamiento no me mejoraba. Llegó al punto donde no podía pararme de la cama ni estirarme del dolor y ahí fue que fui al hospital e ingresé por emergencias. ¿Eso fue hace cuánto, Julie? Exactamente. ¿Hace cuánto tiempo? El día que entré a emergencias fue el 23 de agosto. O sea, esto fue prácticamente hace 2 meses, casi un poquito menos de 2 meses. Así es, sí, hace 2 meses que cambió todo. Julie, ingresaste
se dieron cuenta, o sea, ¿qué pasó con el tema de la salmonela? Es decir, ¿qué te dijeron los médicos en principio cuando tú volviste a urgencias y te dijeron, esto no es por este lado? Pues siempre fue por ese lado hasta que se fue complicando, digamos. Yo Ah, entré entiendo. por salmonela y tifoidea, me empezaron, bueno, entré al hospital y del dolor me tuvieron que poner fentanilo para aguantar el dolor. Me sirvió en ese momento el fentanilo y de ahí me volvieron a repetir los exámenes y les volvió a salir positivo salmonella tifoidea, pero digamos que eso también se mide como cuando el COVID, hay un PCR, entonces te sale, digamos, un número. El día que yo me hice la primera prueba, que fue un día antes, estaba en 4 punto algo, y al día siguiente que yo estaba en el hospital muy mal, estaba en 50 y algo. Entonces estaba muy activa, yo me sentía muy mal y me dijeron, no, no te podemos dejar ir, estás mal, hay que tratarte y va a ser, digamos, los antibióticos vía intravenosa. Y ahí me dieron una habitación y me empezaron a tratar la salmonela y la tifoidea, pero a raíz de los días yo solo seguía con dolor, no era capaz de dormir y, y empecé a presentar otros síntomas que poco a poco se fueron desarrollando y empezó a terminar en otras enfermedades y otros diagnósticos que se desarrollaron a raíz de la infección. ¿Qué otros síntomas justamente empezaste a sentir, Julie, después de esto? Aparte de esos dolores intensos que no te servía tampoco la morfina, o sea, fentanilo es como el más, es como tal vez el analgésico más fuerte o... Sí, sí, es más fuerte que la morfina. Al comienzo me empezó a ayudar, entonces digamos que a mí nunca se me quitó el dolor. Es más, mi dolor iba escalando, por así decirlo. Entonces, al comienzo me dolía acá, tenía un ardor, me daban ganas de vomitar, llegué con deshidratación y luego el dolor se me irradió hacia el lado derecho y se iba hacia la espalda. Entonces yo empecé a decir, me duele, ya llegó un punto donde los doctores no me podían ni siquiera palpar del dolor y te digo que esto han pasado, o sea, como que van transcurriendo los días, ¿no? Entonces ya no me podían ni siquiera tocar. Dicen, esto no es normal, me hacen radiografías de todo y se dan cuenta que mi vesícula decidió dejar de funcionar. Mi vesícula solo se quedó, digamos, distendida. No tenía cálculos ni nada, simplemente dejó de funcionar. Me hacen exámenes de sangre todos los días y se dan cuenta que me está dando pancreatitis. Y llega el punto donde mi pancreatitis, el número más alto multiplicado por 6 era. Entonces, ya llevaba días sin comer, se dieron cuenta que pues me estaba desnutriendo aparte, entonces dicen, bueno, vamos a ponerte alimentación parenteral. Entonces me alimentaban por la vena, empezaron con los brazos, pero esa alimentación duele muchísimo, entonces me destruyó todas las venas de un brazo, eh, me tenían que operar, pero ningún cirujano me quería operar porque era correr el riesgo de que yo me muriera por la pancreatitis. Digamos que lo que me explicó uno de los cirujanos era que cuando tienes pancreatitis, el cortarte para operarte es como que tu cuerpo se vuelve una gelatina. Entonces no puedes separar bien lo que vas a cortar. Puedes cortar cualquier cosa. Entonces es súper riesgoso. Ahí en ese momento mi familia pues desesperada, yo desesperada con el dolor y simplemente ya ni siquiera el fentanilo me estaba haciendo efecto y ya llevaba días sin dormir, sin comer, sin, sin poder dejar de sentir dolor y deciden llamar a otro cirujano y ese dice, ok, yo me apunto, yo te opero, pero tienes que entender que es una operación riesgosa y pues está en riesgo tu vida. Un paréntesis ahí, perdón, Julie. Cuando los médicos ya te habían dicho que no te querían operar por todos estos riesgos que tú estás mencionando, y uno aparece y dice, listo, yo me arriesgo, esa decisión estaba finalmente en manos de quién, tuyas. Mías, sí. Yo soy pues mayor de edad y obviamente igual con mi familia lo hablé, pero es que no había opción a no operarme. O sea, yo solamente ya estaba muy mal. No podía comer, no podía
tomar agua. Ya para entonces llevaba días sin poder tomar agua ni comer y me ponían vendas en la boca porque ya se me tenía los labios tan deshidratados que tenían que humedecérmelos. Yo ya estaba muy mal, me estaba poniendo amarilla, eh, me sentía demasiado cansada y mi familia solo decía como, si la operamos y si ella se opera y digamos que sale bien, pues se acaba todo, ¿no? Porque ya me estaban tratando la infección con antibióticos y este era un nuevo dolor que se había presentado, entonces siempre pensamos como me operan y pues ya voy a estar bien en caso pues de que salga bien la operación. Ahí fue cuando yo dije que sí, que aceptaba que estaba en riesgo mi vida y que aceptaba operarme. Ya para entonces ya, digamos, ya me habían hecho una endoscopía, ya me habían hecho una colonoscopía también, entonces ya había recibido 2 anestesias y con esto iba a ser la tercera en cuestión de menos de 2 semanas. Em, y bueno, ahí el cirujano eh, to- pues me sigue haciendo los exámenes y fijamos una fecha y pues digamos que entró a la cirugía. Obviamente antes de eso fue difícil porque me tocó despedirme de mi familia, despedirme de mi hija y mi mamá estaba en Colombia, estaba en Medellín. Entonces, para operarme le pedí que por favor viniera para poder darle un último abrazo si ese iba a ser el último. Y ella tomó un vuelo de emergencia y se vino acá a Ecuador para poder despedirnos. Me imagino que esa despedida más difícil fue la de la hija, ¿no? La de tu hija, la de Luciana. Sí, porque es una despedida que no quieres que sea muy notoria, pero que a la larga tienes que hacerlo. Entonces fue extremadamente doloroso. Mi hija cada vez que me iba a visitar, porque ella tenía permiso especial para irme a visitar, al ser menor de edad y ser tan pequeña, normalmente no puedes ingresar al área pues, de hospitalización. Pero a ella le permitieron porque ya llevaba muchísimos días ahí y tenía que ver a su mamá. Entonces, ella cada vez que me veía me decía, mami, no te vayas al cielo, quédate conmigo. Y yo le decía, no, mi amor, yo la estoy luchando. Pero ya para cuando me iban a operar, pues me tocó tener esta situación que ninguna madre quiere tener con sus hijos, porque tú no te quieres despedir de ellos y ellos no quieren tampoco escuchar que te puedes ir, ¿no? Y que probablemente no te vuelvan a ver. Entonces, yo recuerdo de decirle que se acueste conmigo en la cama del hospital y le dije que yo la quería mucho y que iba a entrar a una operación y que era muy difícil la operación y que yo le iba a luchar para estar bien, pero que si yo me llegaba a ir al cielo, que supiera que siempre iba a estar con ella, que yo siempre iba a estar en su corazón y que siempre la iba a cuidar y que mis papás se iban a encargar de que no le faltara nada. Entonces, ahí tuvimos esa conversación y fue muy dura. Perdón. Normal, Julie, ¿cómo no? Difícil. Sí. Em, Entraste a cirugía. Sí. Recuerdo salir de la habitación en una camilla con dolor y recuerdo la noche anterior. Pues normalmente si te mueres no sabes cuándo te vas a morir, pero en mi caso yo tenía fecha, ¿no? Em, y yo decía, ¿qué voy a hacer? Porque no quiero malgastar los últimos momentos que tengo acá. Y recuerdo que le decía a mi papá, qué injusto que no puedo ni siquiera comerme mi última comida. O sea, hasta la persona que está presa y le van a dar sentencia de muerte, su último deseo se lo cumplen, ¿no? Que es de comida y yo no puedo ni siquiera tomar agua. Llegué al punto donde no podía ni siquiera pensar en comida porque se me elevaban demasiado los niveles del páncreas. Entonces, recuerdo haber salido de la habitación y ver a mi familia y haber tomado una foto en mi mente. Y dije, esta me la llevo. O sea, esta foto me la llevo porque puede ser la última. Y si cierro los ojos, la vuelvo a ver, por si acaso. No sé cómo lo haces, pero se queda ahí. Y
estoy recorriendo los pasillos, viendo las luces del hospital y sabiendo pues que ya iba a entrar a cirugía y recuerdo entrar al quirófano y en ese momento pensar, si me voy no me llevo nada. O sea, llegas a ese punto donde te das cuenta que no te llevas nada, no te llevas los aretes que tienes puestos, no te llevas ni siquiera un moño, nada, no te llevas absolutamente nada, te vas sin nada, solo con lo que has vivido y con los recuerdos que tienes. Y ahí dije que qué loco porque uno empieza a perseguir cosas en la vida, materiales, y quieres esto y quieres lo otro, pero nada de eso te vas a llevar. O sea, lo que te llevas es ese viaje que hiciste con tu familia, ese día que fuiste al parque con tu hija o con tu sobrino. Son esos momentos que se quedan en ti y eso es lo único que te llevas, porque ni siquiera la bata del hospital me llevaba, porque si en tal caso me moría, se la ponen a otro enfermo y listo, la lavan y ya. Entonces, darte cuenta de eso es muy fuerte, pero es una enseñanza muy grande. Y ya entré pues estoy en el quirófano y entra mi cirujano y yo nerviosísima, obviamente, pero tratando de confiar en que iba a salir todo bien. En realidad yo el día antes le pedí a mi papá que me llevara un padre para que me rece y me rezaron y eso me dio mucha tranquilidad. En redes sociales yo a mis amigos les pedí que por favor rezaran por mí, que iba a entrar a una cirugía y eso me ayudó también a tener como paz. Sentía como que tenía personas que estaban orando para que todo saliera bien. Y ahí le dije a Dios, porque tuve una conversación con él y le dije, Señor, tú sabes lo que yo quiero, pero acepto tu voluntad. Y lo que sea, si tú me quieres allá en el cielo, me quieres acá en la tierra, acepto tu voluntad y me entregué por completo a él. Entonces, ya en la cirugía, lo único que le pedí al cirujano fue, cirujano, por favor, le dije, doctor, le agarré la mano y le dije, doctor, por favor no me deje ir, cuídame. Y me dijo, tranquila, que aquí está Dios. Y a la anestesióloga, que como te digo, yo ya había tenido 2 intervenciones más, le agarré la mano y le dije, por favor, cuídeme, no me deje ir, tengo una hija. Y me dijo, tranquila, Julie, eh, te voy a dar algo para que te pegues un baile, me dijo. Y ahí yo le dije, pero que no sea infinito ese baile, doctora, por favor. Y ahí ya me anestesiaron y todo se puso negro. No te puedo decir que vi algo, que no. Todo estaba oscuro y simplemente me levanté cuando empiezo a escuchar de fondo que me dicen Julie, 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 y me mueven la cara y abro los ojos y veo a la anestesióloga con el doctor y le agarro la mano, solamente la agarro así como que respiro, le agarro la mano y le dije, lo logramos, estoy viva, lo logramos. Y me volví a quedar como que así, digamos, como con la anestesia, ¿no? Y ahí me di cuenta que lo había logrado. Estuve demasiado emocionada y en el posoperatorio le pedí a las enfermeras que por favor le dijeran a mi familia que todo había salido bien. Y recuerdo que bajaron y cuando los vi, o sea, yo estaba así acostada y los vi entrando por un ladito, les dije, lo hicimos, estoy viva, lo logramos, voy a estar bien. Y fue demasiado liberador eso. Y, y me agarraron la mano, me abrazaron y me dijeron, sí, lo logramos. Entonces, lo hicimos y aquí sigo, ¿no? Ahí sigues. Em, Gracias a Dios, digo yo. Estoy llorando también. Eh, pero pasó algo después de esa cirugía. Sí, pensamos pues que, digamos, lo peor ya había pasado Ujú. y salgo de la cirugía, tenía un dolor, me dolía mucho la espalda y le empecé a decir en el posoperatorio a los enfermeros, me duele mucho, me está doliendo, me cuesta respirar y aquí me empieza un dolor en la parte de, como digamos, la unión de las dos costillas, ¿ya? Entonces me empieza a doler y les digo, es que me duele y me ponen fentanilo y ya el fentanilo no me hacía nada. Eh, bueno, me suben a habitación, me pusieron oxígeno
Y al transcurrir unas 2 horas después de que me suben a la habitación, me da un ACV. Empiezo a, digamos que tu cuerpo como que empieza a convulsionar. Es algo muy raro, pero en mi caso yo estaba consciente de todo lo que estaba pasando y pues me da un parálisis en la mitad de mi cara del lado derecho y en la mitad de mi cuerpo. Eh, entonces me da el parálisis, mi mamá está ahí, empieza a gritar porque ve que claramente algo está pasando, los doctores no saben qué hacer porque la habían visto hace unos minutos y todo estaba bien y ahorita de repente solo me da un parálisis. Entonces, eh, pues obviamente me atienden los doctores, ya se calma todo, me empiezan a hacer tomografías para ver cómo está mi cerebro, todo. Y después del parálisis, bueno, me mandan a un rehabilitador, un fisioterapeuta, para que me empiece a tratar inmediatamente la parálisis. Eh, y ahí ya empieza la parte que ha sido el peor dolor que he sentido en mi vida. Y es que, digamos que mi sistema, mi cuerpo solo colapsa. Entonces llega un punto donde me duelen todos los nervios, me empieza a doler donde te digo que me dolía, que es como la unión de las dos costillas, me empieza a radiar hacia una costilla, luego hacia otra costilla, luego no puedo respirar porque el respirar te expande las costillas, entonces yo sentía esa expansión y me dolía. Y llega al punto donde aquí me empieza a doler y siento claramente cómo la saliva pasa por todo este trayecto y no era capaz de tragar. Era un dolor insoportable. Pido un vaso y empiezo a escupir mi saliva y no podía ni respirar ni tragar saliva. Y el dolor era insoportable. Yo gritaba del dolor y digamos que solo había dormido en las 3 ocasiones que me habían puesto anestesia y yo no dormía. Entonces estaba muy agotada, estaba muy cansada, había salido de una cirugía, me había dado una ACV y adicionalmente me empieza este dolor que mi sistema nervioso solamente colapsa. Me tratan de dar más fentanilo y el fentanilo no me hace absolutamente nada. Me pedían abre la boca, yo abría la boca, mueve el pie, yo movía el pie. Eh, no me hacía absolutamente nada. Eh, Llaman a un anestesiólogo y para poder intentar calmar en algo el dolor o al menos que yo pueda descansar, porque ya en ese punto yo solo les digo a mis papás, estoy muy cansada, ya no puedo más, me estoy demasiado cansada y le dije a mi mamá, me quiero ir, ya no puedo más, ya, yo ya no puedo soportar más. Eh, Mi mamá me dice, no, tranquila, como que ya vamos a ver qué hacemos. Y ahí yo logro entender cuando un enfermo o alguien que está muy mal decide irse. Yo nunca lo había entendido, pero en ese momento es una decisión que tú tienes entre seguir o solo como que ya no quiero seguir en esto, ¿entiendes? Y me acordaba mucho de mi hija y decía, no, es que no lo puedo hacer, ¿entiendes? Yo no podía dejar a mi hija. Entonces, eh, me llaman un anestesiólogo y el anestesiólogo viene y me ponen un medicamento que es para intubar pacientes, o sea, para poner en coma a pacientes. Era súper fuerte, necesité incluso firmar un documento y lo único que me hizo fue bajarme la presión, no me hizo nada más. Lo mezclaron incluso con fentanilo para ver si de pronto me hacía efecto y podía estar sentada diciendo me duele y gritando y no me hacía nada. Ahí se dieron cuenta que algo estaba muy mal eh, y sacan a mis papás de la habitación y les dicen, no sabemos qué hacer más con su hija. Luego ellos me cuentan esto, no sabemos qué hacer más con su hija, tiene demasiado dolor, ya le hemos hecho todo, no sabemos qué hacer. Salen unos exámenes de sangre que ya me habían hecho, solo que esos exámenes se demoran en que estén los resultados porque por lo que entiendo como que los incuban y no sé, bueno, es un proceso, ¿no? Y ahí me sale que tengo una enfermedad autoinmune activa y que ellos se ponen a ver mi afectación, se ponen a ver todo lo que ha venido pasando
el tener que sacarme un órgano y pues los exámenes y ahí te das cuenta pues qué tipo de enfermedad tienes y me dicen, creemos que tienes lupus. Y yo pues ni sabía qué era eso, sí lo había escuchado porque me acuerdo que veía que Selena Gómez tenía lupus, pero nunca me había puesto a investigar. Ujú. Y ahí le dicen a mis papás, vamos a llamar a un psiquiatra, no sé si estén de acuerdo, pero es para darle una medicina para que le bloquee la recepción del dolor en el cerebro. Me empiezan a medicar, me empiezan a dar corticoides y intravenosos y mi dolor empieza a bajar. Empiezan a atacar como digamos a la inflamación que genera el lupus y los corticoides empiezan a hacer efecto. El dolor no se había ido del todo, pero digamos que 2 días después de la medicación ya podía tragar mi propia saliva, cosa que antes no podía. Ya puedo empezar a estirar un poquito porque me mantenía en posición fetal del dolor y ya podía respirar un poquito más profundo. Entonces, digamos que se vuelve un poquito más llevadero y claramente pues empieza a hacer efecto el tratamiento que me están dando para tratar el lupus. Y luego se dan cuenta que tengo SAF, que es síndrome antifosfolipídico también, que viene acompañado con el lupus y que lo que me dio fue una ACV debido a un SAF catastrófico. Eso normalmente no, o sea, no se da mucho y que normalmente si te da no sobrevives a eso. Entonces ahí mi reumatóloga, ya me tocó empezar a tratar con una reumatóloga porque ellos tratan pues las enfermedades autoinmunes y me dijo, Julie, siéntete bendecida que sobreviviste a un SAF catastrófico porque casi nunca nadie logra contar la historia, ¿no? Agradecele a Dios. Y ahí me di cuenta que en menos de una semana había sobrevivido a una operación de alto riesgo y había sobrevivido a una ACV debido a un SAF catastrófico. ¿Ese SAF es una sigla de algún nombre más completo? Síndrome antifosfolipídico. Te explico un poco, es como que tu cuerpo genera coágulos de sangre y esos coágulos se pueden ir a cualquier lado, incluyendo el cerebro. En mi caso se fue al cerebro, pero se estalló inmediatamente el coágulo, por eso no me generó una muerte cerebral. O sea, fue una bendición que haya llegado y se estalló y por eso solamente me dio, digamos, un parálisis y fue en la mitad de mi cuerpo y mi cara, pero tranquilamente me hubiera podido dar una muerte cerebral. Julie, ¿qué dicen los médicos de esta cadena de enfermedades? Una vez que se despertó esta enfermedad autoinmune, esto que me acabas de mencionar. Todo esto fue producto de esa intoxicación o con salmonela y digamos, todo eso fue lo que desencadenó toda esa cantidad de enfermedades. Bueno, te cuento, en realidad no es intoxicación, es infección, Perdón, porque, infección, tienes razón, infección. porque digamos que la salmonela, Intoxicación es otra cosa. Sí. sí, salmonela y tifoidea, normalmente se da por algo que no está bien cocinado y aparte de eso por ingerir comida contaminada de heces, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba sana, me como este sushi, me da la infección y al darme la infección, mi cuerpo no pudo con tanto, digamos. Entonces colapsa, empieza a colapsar poco a poco. Se me bajan todas las vitaminas. Yo llegué al punto donde no tenía potasio, ahorita no tengo nada de vitamina D, imagínate. Entonces, y no puedo tomar sol porque tengo lupus y el sol activa el lupus más. Entonces, estoy descalcificada. eh, entonces, digamos que tu cuerpo empieza a tratar de luchar contra una enfermedad, contra alguna infección que entra en tu cuerpo, ¿no? Entonces, él está luchando y al momento de bajárseme las defensas y todo, porque digamos que está luchando y aparte de eso, te cuento, no había dormido, llevaba días sin comer, la alimentación parenteral no es lo mismo que una alimentación normal que ingieres por la boca. Me dio aparte, me tuvieron que poner la alimentación en la yugular y se me infectó. Entonces tuvieron que retirarme eso rapidísimo, me empezó a dar fiebre. Entonces digamos que mi cuerpo solamente empezó con tantas cosas que llegó a un punto donde mi sistema autoinmune solo dijo, no puedo más,
y se me activa el lupus. Se me activa una enfermedad que, digamos, yo estaba propensa a tenerlo, pero que se tenían que juntar todas estas cosas para que se activara y se activó y digamos que es salada, ya para ponerlo en contexto. Sí, Y bueno, mis doctores, básicamente, mi cirujano me dijo como que, mijita, te cayeron las 7 plagas. Yo solo me reía porque, pues sí, pues salía de una, entraba en otra, salía en una, entraba en otra, y yo solo decía, ahorita que se viene, ¿no? Em, y pues mis otros doctores, digamos que, porque tengo todo un equipo de doctores, porque como me dieron diferentes cosas, tengo gastroenterólogo, tengo reumatólogo, tengo psiquiatra, tengo un nutricionista, tengo un médico y internista que, digamos, que reúne a todos estos doctores. Es una locura. O sea, de tener que ir solamente a atenderte por una gripa y que tu salud sea normal y bien, a tener un equipo de doctores que todos los días hablo con ellos para decirles cómo estoy y reportarme. La vida te cambia totalmente, ¿no? Pero sí, me dijeron que debido a la infección que fue tan fuerte y por todo lo que mi cuerpo tuvo que pasar y yo tuve que pasar, tanto estrés, no dormir, tanto dolor, no comer, se me activó la enfermedad. increíble esta historia, Julie. Es que yo te oigo y ya habiendo visto tus videos y habiendo ya hablado previamente antes de esta entrevista y ya contándolo con más detalle, dice uno a qué hora te cambia la vida, a qué horas te pasan todas estas cosas, sobre todo porque uno piensa que cuando uno es joven, pues a uno nada lo toca, que si uno le hace unas enfermedades es porque uno se va volviendo mayor, que si uno le falta una vitamina es porque uno se está haciendo mayor. O porque se está acercando a cierta edad, o porque tiene una carga genética o hereditaria sobre ciertas enfermedades familiares que uno en algún momento se le van a despertar, pero creo que uno a los 27 años jamás en la vida piensa que esas cosas pueden pasar. Así es, nunca me imaginé que me iba a pasar esto, nunca me pregunté por qué, ni nunca le pregunté a Dios por qué a mí. Eso me hizo caer en cuenta a un padre que me dijo, si te preguntas por qué a ti, le dije en ese momento, padre, jamás se me había ocurrido esa pregunta, No, pero no, nunca, porque creería yo que luego me puse a analizarla y digo, si yo me pregunto por qué a mí, es porque creo que otra persona debería tenerla. No creo que nadie sea merecedor de esta situación, ¿no? Y, tienes toda la razón. y lo que yo creo es que lo que Dios me mandó, porque Él sabe que yo podía con eso. Y aquí estoy, de la mano de Él, y le dije, haz lo que sea tu voluntad, y me dejó aquí, y quiero compartir lo que he aprendido, lo que mi enfermedad me enseña cada día, y hacer que otros jóvenes, porque cuando eres joven piensas que tienes el mundo a tus pies y te da pereza hacer las cosas y te comparas constantemente y tienes tantos miedos de salir al mundo, pero al mismo tiempo te quieres comer el mundo y crees que tienes todo el tiempo del mundo, pero nadie tiene el tiempo comprado y desde el momento en el que nacemos eh, tenemos fecha de expiración, lastimosamente, porque para morir tienes que nacer y ya al momento de nacer ya tienes fecha. No la sabemos, pero no veamos que es un día más en tu vida. ¿A qué me refiero? Que, ay, bueno, mañana lo hago, ay, qué pereza, o ay, este viaje lo voy a posponer para el próximo año, o ay, no, es que, no sé, posponemos tanto la vida que realmente no sabemos que el día de mañana cruzas la calle y te chocó un carro y te moriste, o te dio una enfermedad que fue fulminante y te mató. O probablemente no te mate, pero te deja acostado en una cama como ha sido conmigo y, y no fuiste a ese viaje, no conociste ese país que tanto querías o pospusiste tantas cosas y luego dices, ¿por qué? ¿Por qué lo hice si tenía esto? Entonces no tenemos que perderlo todo para darnos cuenta que lo tenemos todo. Es darnos cuenta que lo tenemos todo, valorar el que tenemos todo y disfrutarlo y, y dejar de añorar lo que no tenemos, porque en realidad somos demasiado bendecidos. No digo que seamos conformistas, no, pero darnos cuenta de que agarrar un plato es una bendición, que tu cuerpo pueda hacerle caso a lo que tu mente le está pidiendo,
que tus manos puedan permitirte manejar ese carro o llamar al bus, hacerle así para que te pague. Es una bendición poderte levantar cada día, poder abrir los ojos. Muchos no los abrieron hoy. Tú y yo estamos hablando y somos bendecidas en este momento porque tú abriste tus ojos y yo los míos. Y teníamos esta reunión en la que íbamos a hablar, pero ¿qué pasa si tú no abrías hoy tus ojos o yo? Ya no lo hubiéramos podido tener, ¿no? Entonces, este momento es una bendición. Y todo lo que tenemos es una bendición. Que estamos ocupados a tenerlo y solo no lo vemos así. Pero estamos llenos de milagros todos los días. Estamos llenos de milagros todos los días y no los vemos o no los valoramos. Sabemos que tener un plato de comida en la mesa es una bendición que muchos no tienen y lo damos por sentado porque abrimos la nevera, fritamos un huevo, nos lo servimos y ahí está. Y ni siquiera agradecemos eso todos los días. Julie, tú saliste apenas hace 3 semanas después de todo este episodio que ya habíamos dicho que era muy reciente, saliste apenas hace 3 semanas. Te ha tocado aprender además porque tú eres diestra y Sí. justamente estás paralizada del lado derecho y estás aprendiendo a escribir con la mano izquierda. Sabes que todavía no me tomo el tiempo de aprender a escribir, Haciendo cosas entonces. pero sí, por ejemplo, bueno, también el lupus me afecta, como me afecta mi sistema nervioso, Ujú. yo tiemblo mucho. Entonces, hay cosas que yo no puedo hacer, como abrir la tapa de un envase o de un remedio, o sacar mis pastillas de los empaques. Eso me lo tiene que hacer mi mamá o mi novio, que son los dos que me cuidan todo el tiempo. Entonces necesito mucha ayuda. Esta manito, tengo fuerza, tengo más movilidad, pero esta de acá, pues que sufrí el parálisis, no. Mi pierna derecha no se estira por completo, eh, quedó más o menos paralizada, entonces no puedo caminar por mi cuenta, uso silla de ruedas, pero he aprendido, por ejemplo, a coger la cuchara con esta mano. Con esta ya lo estoy trabajando, pero como con cuchara de palo porque la metálica me pesa. Entonces, o la metálica tiene que ser que no pese, o sea, que sea de lata como muy finita, digamos. Ujú. Eh, He aprendido a lavarme el pelo con una mano, eh, a ir al baño y usar esta mano. Perdón que lo diga, pero es todo, o sea, todo te cambia, ¿no? Claro. Y depender completamente de mi familia. O sea, yo para ir al baño, para bañarme, me tienen que ayudar. Eh, También estaba esa vergüenza de todo, porque hubo un punto en el hospital donde yo no me podía bañar. Mis manos estaban completamente llenas de morados, mis venas estaban mal, ya ni siquiera me podían sacar sangre. Mis venas de la mano derecha estaban destruidas por la alimentación parenteral. eh, y tenía las manos inflamadísimas de todos los pinchazos y de todo lo que me hacían todos los días. Incluso llegó a un punto donde ya era como que, ya sácame sangre y bueno, me avisas para respirar. O sea, ya era como que ya. Eh, y ahí me tocó aceptar la ayuda y ser agradecida a través de la ayuda que me estaban ofreciendo. El perder la vergüenza con mi pareja de que báñame y todo y llévame al baño y déjame, ciérrame la puerta, pero cuando entres obviamente va a oler que fui al baño, ¿no? Entonces como que todo eso te cambia la vida y pierdes ya esa vergüenza y todo porque pues, te toca, ¿no? La vida te pone en esa situación donde te toca apoyarte en los demás, ¿no? Y ha sido una locura, ha sido todo un viaje esto, pero te digo que no entiendo el por qué, pero sí el para qué. Y le agradezco a Dios igual porque la Julie de ahorita es una Julie totalmente diferente a la de hace 2 meses. Esta Julie me gusta más, esta Julie es más consciente, esta Julie es agradecida, esta Julie es una persona que se siente en paz, que aunque sea que tenga una enfermedad, sabe de todo lo que es capaz. Estoy muy orgullosa de mí y por cómo he enfrentado la situación. Trato de verla con mucho cariño, abrazándola porque va a ser parte de mi vida de aquí para adelante. Y no solo eso, sino que eh,
esta Julie de acá es un mejor ser humano, es más consciente de todo y eso me gusta. O sea, eso le agradezco a Dios porque lo que me quitó me lo ha devuelto multiplicado. Y a través de mi enfermedad, aunque he tenido muchísimo dolor, he recibido muchísimo amor y ese amor me llena mucho. Eh, el amor de mi familia y el amor de personas que yo no conozco, pero que me apoyan, que están ahí, que me mandan un mensaje o que me ponen en sus oraciones. Y yo lo que les digo es, estás haciendo lo más grande por mí, que es ponerme en tus oraciones. Te lo agradezco muchísimo y que Dios te multiplique, porque el orar por una persona es un gesto demasiado grande y es un amor totalmente puro, ¿no? Entonces, sí, o sea, no digo, wow, qué rico, me saqué la lotería con esta enfermedad, no, pero tengo la fuerza para afrontarla y tengo una red de apoyo, tengo a mi familia y mm, pues mi enfermedad nunca la recibí como con rechazo. En realidad, en el momento en el que me dijeron, tienes esto, dije, por fin sabes qué tengo, ayúdame. No sabía ni qué era, no había investigado, no sabía que me iba a cambiar la vida, pero solo dije, haz lo que tengas que hacer, ya sabemos lo que tengo, perfecto, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué me van a hacer en el hospital? Y nunca lo recibí con rechazo, sino más bien como una salvación, como que por fin ya sé que tengo, me aferro a esto y trátenme. Y ya poco a poco he ido investigando y me he ido dando cuenta de pues todo lo que esto conlleva, pero como te digo, si Dios me lo mandó es porque sabe que yo puedo con esto. Y tengo SAF, que no es solo lupus, sino que tengo también SAF. Entonces tengo que tomar anticoagulantes y entiendo que en cualquier momento me puede dar un coágulo y volverme a dar un parálisis. Entonces, digamos que entiendo que puedo recorrer mucho proceso y de repente solo de un día para otro volver al punto cero. Pero si es lo que tengo y es lo que Dios me dio, vamos que para eso estoy aquí yo, para guerrearla. Se congeló la imagen. No, mentiras. O sea, yo es que estoy tomando ahí para poder hablar, Yuri. Ya voy. No, estoy. Necesito tomar aire. Voy por una servilleta en un segundo. Porque, mejor dicho, ay, tocó parar acá un segundo. Ay, Dios, ya. Entonces yo tomo aire. No, es que sabes que, Julie, te voy a decir algo. Tú dijiste algo que a mí me encantó. Cuando tú dices, yo nunca me he preguntado por qué a mí, y cuando dices que es como desear es que pues, no me tiene que pasar a mí, sino tenía que pasarle a otro. Pucha, eso es algo que yo últimamente repito mucho. Em, con situaciones pues personales y hoy me estás dando muchas lecciones y te las agradezco. Con mucho cariño. Yo antes de esta entrevista le dije a Dios, Señor, ponme las palabras en mi boca y qué bueno que he dejado una huellita en ti. Eso es lo que yo creo que para mí es importante dejar huellas en las personas que conozco, porque el día que me vaya, eso es lo que van a recordar de mí. Y qué lindo haber podido dejar una huella en ti y que Dios me haya puesto todo esto para que tú lo escuches. No, y esto, yo digo que estas cosas no son gratis. Cuando uno se encuentra con la gente y la gente le recomienda a uno, por ejemplo, una oración, hasta este rosario, o órale a tal persona, o te cuenta una historia y te hacen caer en cuenta, ¿no? De situaciones particulares.
eso no es gratis. Y yo estoy segura, pues que no te encontré gratis tampoco, ¿no? O sea, no me encontré tu historia en tus redes de manera gratuita, mm, sino que tomo esto de verdad como, como una bendición también del cielo, ¿no? Como un mensaje del cielo, de justamente eso, sobre todo de no preguntarme por qué a mí, porque últimamente me lo repito todos los días y no me lo quiero volver a repetir. No te lo repitas más. No, Si te está pasando, todo trae una enseñanza y trata de ver lo bueno siempre de todo, porque de todo siempre aprendemos y todo nos hace crecer como seres humanos. Y si te está tocando es porque algo tienes que aprender y porque Dios sabe que puedes con eso. sí, tú lo has dicho. Sigo hablando y quiero. Es que he estado sensible, Julie, he estado sensible. Entonces, yo soy emocional y estas historias a mí me tocan mucho y yo sé que esa historia y eso que me estás diciendo no solamente me está tocando el corazón a mí, yo sé que le va a tocar el corazón a muchas personas, sobre todo ese tema de agradecer. Nosotros somos muy malos para agradecer lo que tenemos y lo que tú decías de dar las cosas por sentadas. Así que, verdad, Julie, te agradezco cada una de tus palabras, cada una de parte de esta historia, porque sí me ha dejado lecciones muy bonitas. De verdad que sí, te lo agradezco un montón. No, a ti te agradezco por permitirme entrar en tu espacio en donde compartes historias que crees que valen para compartir con otras personas y para mí es un placer poder estar aquí, compartir mi historia y, como te digo, dejar una huellita en las personas que estén viendo esto, incluyéndote. Y te agradezco por tu tiempo porque es lo que nunca vamos a recuperar. Así que para que tú me des a mí tu tiempo es algo demasiado valioso. No, al contrario, para mí es muy valioso que no solamente que hayas aceptado, sino también que me regales este momento. Yo te vi el fin de semana que había vuelto unos dolores muy fuertes para ti y yo dije, bueno, voy a esperar si Yuri me escribe, si se va a poder hacer esta entrevista, si la vamos a tener acá a aplazar, pero te vi muy adolorida pues me llené de angustia por ti. Pero mira, aquí estás sentada conmigo dándonos toda tu fuerza, toda tu fe, y yo creo que esa mente poderosa tuya seguramente te va a llegar muy lejos, te va a llevar muy lejos, y que vas a poder seguir mejorando cada vez más. Yo confío plenamente en eso y también voy a orar por eso. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Y sí, el fin de semana estuve a punto de volver al hospital, la verdad. Me sentía muy mal, pero bueno, ya pasó. Así es el lupus, tiene sus crisis. En la noche, por ejemplo, tuve en la madrugada un dolor muy fuerte y estuve un rato llorando, porque cuando me duele muchísimo. Y de ahí normalmente siempre tengo dolor, pero aprendes a vivir con él, ¿no? Entonces ya somos amigos, pero a veces como que nos peleamos y me da durísimo. Pero bueno, ahí vamos. Pues Julie, no, de verdad, oro por ti. Deseo que Dios y la Virgen te cubran para que puedas seguir mejorando. Me abrazas por favor a tu familia, a tu hija, por estar ahí acompañándote. Ellos merecen también ese cielo, ese pedacito de cielo. Y pues nada, gracias de verdad por tu tiempo y por estar aquí en Catarsis el día de hoy. No, a ti muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Me contaste que tienes hijos y tienen edades parecidas a la mía. Entonces, nada, que se disfruten la vida y que aprovechen que tienen salud. Y a ti muchísimas gracias. Se nota la calidad de ser humano que eres y qué lindo haberte podido conocer porque entre mi enfermedad me dio este regalo de poder conocerte, porque caso contrario no lo hubiera hecho. Así que te abrazo, te voy a tener en mis oraciones y gracias por este espacio y permitirme compartir mi historia. No, y ojalá algún día, uno no sabe que yo vaya a Ecuador, quién quita, y te puedo dar un abrazo personalmente. O ya Colombia, yo creo que voy a viajar en enero, así Ah, que sí, bueno. te aviso. Ah, bueno, por favor me escribes para ir a darte un abrazo personalmente.
Bueno, un besito. Muchos besos para ti, que Dios te acompañe. Que estés bien. Chao. Bendiciones. Amén. Chao, chao. Y bueno, gracias a ustedes por estar aquí en este espacio ay, que a mí también me deja enseñanzas, lecciones, me hace llorar. Estoy, bueno, mejor chao. Chao, chao. Gracias por estar en Catarsis.